Pues buenas tardes. Cada vez somos más puntuales en el Ateneo de Mairena. Y eso no es porque copiemos a los ingleses, sino porque los ingleses nos copian. Ellos se están demorando un poco en la puntualidad y nosotros vamos acercándonos hacia ellos. Está Enrique aquí, que es una garantía de que el conocimiento del Ateneo va a estar presente aquí toda la tarde y los demás. Bueno, le he dicho a Antonio Donaire que me gustan mucho las frases que habéis ido colocando por ahí. La verdad que es un acierto, ¿no? Espacio, Casa de las Artes y lo que hay ahí fuera. Ezequiel, eso está en el manifiesto fundacional de esta casa. De la casa. Y otro que es... Espacio de intercambio y de contraste. Está muy bien. ¿Habéis puesto por algún lado espacio donde se tapea muy bien y se bebe muy bien? Pues esto todavía no ha pasado. Cocina de experiencias. de la experiencia. Cocina de experiencias. Bueno, tenemos que ser discretos porque una ventana tenemos abierta al mundo ahí con Facebook, en streaming. Saludamos a toda la gente que esté haciendo cosas en casa y que de vez en cuando se acerque a ver las interesantes declaraciones, las interesantes reflexiones que nos va a hacer Antonio Manuel Rodríguez. José Antonio está haciendo algunas fotos y hace muy bien en hacerlas. Y en cuanto haga las fotos, yo le voy a pedir que con sigilo coloque el primer tema musical para entrar ya en ambiente, ¿no? Los temas musicales, como sabéis, siempre los eligen los invitados. O sea que los temas que vais a oír son asuntos que le interesan mucho a Antonio Manuel. Abre tu corazón, que hoy vengo a buscarte, amor. Te llevaré a un lugar donde broten las flores, amor. Y allí construiremos nuestra casa, que la bañe el sol. De un lugar, de un lugar donde brotan las flores para ti, donde el río y el monte se aman, donde el niño que nace es feliz. Sé de un lugar. Almodóvar del Río es el lugar. Córdoba, 1968. Las revueltas parisinas de mayo del 68 le pillaron abriendo los ojos a la vida y cerrándolos mientras su madre lo amamantaba. Antonio creció jugando en las calles y plazas de Almodóvar con la siempre omnipresente figura de las torres del castillo presidiendo los juegos infantiles, bien fuera a la pelota, a las canicas, a las carreras de chapas o a los juegos del rescate, al escondite, pídola, churro media manga, manga entera, o jugando al pañuelo, a ver quién se lo llevaba antes. Y si la contraria era la chica o el chico que te gustaba, a veces dejabas que ganara el envite, ofreciendo las primeras concesiones a los amores infantiles, esos que ensayábamos jugando a médicos y enfermeras y cantando: el conejo no está aquí, se ha marchado esta mañana a la hora de dormir, tú besarás a quien te guste más. Y ahí sí que tenías una buena prueba, la de escoger a la chica o chico protagonista de tus ensueños y yendo hacia ella o él, estampabas, ruborizándote, un ósculo en la mejilla amada. Tiempos de la niñez.
Ahí te dejo. Muchas gracias por venir hoy aquí. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Yo creo que la vida es ese tránsito que tenemos que pasar para superar la infancia. La infancia, al menos para mí, ha transido mi alma y mi razón, porque las figuras de mis abuelos, especialmente de mis abuelas, que con el tiempo se han reencarnado en mi padre y en mi madre, me han marcado como una cicatriz para toda la vida. Y también mi situación de debilidad en relación al entorno. Yo me sentía creo que debe sentirse un niño extremadamente débil y poca cosa, ¿no? Es verdad que yo vivo en un pueblo que está presidido por un castillo imponente, ¿no? Y es muy fácil sentirse nadie cuando te suben a ese lugar donde jugábamos cuando niños y no éramos conscientes del enorme riesgo que corríamos atravesando las vías del tren o trepando por aquellos riscos, ¿no? Pero lo que sí me hizo ser consciente cuando niño era que no era nadie. Y eso creo que ha sido clave en lo que yo creo que debo ser en la vida, ¿no? Ser nadie. Esa es mi máxima aspiración, saber mi nadie. Y cuando naces, fíjate que cuando eres niño, eres el más osado, el más valiente, no tienes conciencia del tiempo, no tienes conciencia de los errores. Y sin embargo, la vida me puso delante a mis abuelas y a mis abuelos. Ellos desde muy pequeños confiaron en mí los discursos que no dijeron a mis padres ni a mis madres. Y desde muy pequeño escuché hablar del hambre, escuché hablar de la guerra, escuché hablar de la muerte, escuché hablar de sueños incumplidos, de ambiciones frustradas, ¿no? Y ya siendo pequeño, la verdad que tuve conciencia de eso y bueno, por eso la vida es un tránsito para poder superarlo. En Almodóvar, por donde transita el AVE a gran velocidad hacia Córdoba y Madrid o hacia Sevilla, tienes allí, lo estabas diciendo ya de alguna manera, tus amigos, tu familia, tus emociones, tus sentimientos. ¿De esos amigos soléis seguir viendo? Sí, es una religión. Es una religión. De hecho, yo creo que no hay nada más grande que esa amistad que tienes cuando eres adolescente y que se mantiene intacta no importa el tiempo que pase. Nosotros nos juntamos al menos una vez al año. Los amigos que conocí cuando fundamos la rondalla en el Ateneo Popular fue ese, fijaros lo importante de un Ateneo, ¿no? El grupo de amigos íntimos que todavía mantengo nacieron justamente ahí. Y todos los años nos reunimos al menos un fin de semana. Y es sagrado, no importa lo que toque, ese fin de semana se lo debo a mis amigas y a mis amigos. Hace escasamente 2 años, el año que viene, pero fue el año pasado, lo cuento como anécdota porque me parece muy emocionante. Pero me llamaron del Ayuntamiento de Ronda porque se celebraba la asamblea de Ronda, el centenario, y habían pensado que en la misma fecha del centenario yo leyese un texto en el mismo lugar donde lo leyó Blas Infante, en la misma mesa. Era un inmenso honor, ¿no?, que me eligieran, ¿no? Cuando pregunté la fecha, era el fin de semana que coincidía con mis amigos, y entonces dije que lo siento, que no podía ir porque estaba con mis amigos. Pues ese es un detallazo de amistad que se merece un fuerte aplauso ya, ¿no? La verdad, si me permitís, yo no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa. Yo ya cumplí el año pasado 50, el domingo paso la barrera de los 51, pero cuando estoy con ellos vuelvo a tener 15 años. Esa sensación es impagable, porque no soy quien... las personas somos lo que dicen que somos, los demás. Uno es lo que dicen de él. Y demasiadas veces vivimos en boca ajena y tú eres lo que se pronuncia en cualquier reunión en la que tú no estás presente, ¿no? Y claro, vas creciendo y los amigos pues tienen una imagen también de ti, de lo que tú haces en la vida. Sin embargo, cuando tengo 15 años, en esa reunión vuelvo a ser el mismo. Y entonces me tratan de la misma manera y soy uno más. Y esa sensación de ser uno más es una auténtica maravilla que además me reconforta muchísimo el alma, porque determinadas veces, por ejemplo, lo que está pasando aquí, ¿no? Pensar, colocar un momento en mi lugar, ¿no? Cuando me llamó Ezequiel, oye, es que vamos a hablar de ti, de mí.
¿Y por qué? ¿No? O sea, ¿qué he hecho yo, ¿no? para venir a Mairena y compartir este momento con todos vosotros? Bueno, pues a lo mejor hay veces que estas cosas son muy malas para el ego. Y como yo creo que no hay peor enemigo de una persona que el ego, y probablemente lo que más se parezca al ego es la completa ausencia del mismo, ¿no? Estas terapias de encontrarte con tus amigos y que tu esposa y tu familia pues te trate permanentemente como uno más, eso es muy bueno y muy sano para el alma. Ha hablado del ego, que algún día tendremos que hacer aquí, Antonio, una mesa redonda buena o una conferencia interesante sobre los egos. Lo dejo ahí. Has hablado del Ateneo en Almodóvar, tú fuiste presidente del Ateneo de Almodóvar y presidente de la Federación de Ateneos. Me contaste una anécdota que la tengo ahí muy colocada, digo, esto lo tiene que contar Antonio Manuel ante la gente del Ateneo de Madrid. Resulta que la historia es así de caprichosa. Hubo un tiempo, en el siglo pasado, en el que nació una persona extraordinaria, de Vaqueros. Los críticos dicen que podría haber llegado a ser uno de los inmensos genios poéticos y artísticos en general, ¿no? Porque ahí están las obras de teatro, los dramas que hizo tan impresionantes, ¿no? ¿Quién hubiera sido capaz de hacer Federico después de aquel legado que nos dejó de poeta en Nueva York? Pues resulta que en Almodóvar del Río había una cuca, que así se llama el gentilicio de los que habitan en Almodóvar del Río, una joven cuca, que le llamó mucho la atención a Federico, hasta el punto de que se dice que posiblemente haya sido la única amiga novia que tuvo Federico. Novia. Háblanos de esto. Sí, donde el Ateneo de Almodóvar se fundó en 1925. Esto es importante, porque los movimientos ateneístas surgen como una reacción a la oscuridad del absolutismo. Lo hacen clases no populares, lo hacen burguesía elitista, que es consciente de que tiene que llevar la luz a todo el mundo, pero surgen a finales del siglo XIX, ¿no? Pero al comienzo del XX hay un movimiento popular, mayoritariamente libertario, que entiende que deben ser las propias clases populares quienes se empoderen y quienes compartan la cultura con el resto, ¿no? El caso del Ateneo de Almodóvar es muy peculiar, porque surge precisamente en el 25, en plena dictadura de Primo de Rivera, lo funda un jornalero, y sin embargo, desde que nace, se coloca en un espacio intermedio entre una casa de labradores de los terratenientes y el movimiento libertario que en realidad pensaba que la letra y la palabra se le quedaba demasiado corta. El fundador del Ateneo Popular de Almodóvar del Río me ha marcado toda la vida. Se llama Manuel Alba Blanes y era mi tío bisabuelo. Cuando mi abuela iba a mi casa, me contaba anécdotas de mi tío bisabuelo, del fundador del Ateneo, que escribió los estatutos de su puñaleta, que aprendió a escribir en el campo solo, que no pisaba las hormigas porque decía que tenían el mismo derecho a la vida que tú, y que se fue a la guerra con una pistola y una sola bala, y decía, esta bala, si algún día la disparo, será contra mí, y desapareció en la guerra. Voy a contar esa anécdota que dice Ezequiel, pero aprovechando la oportunidad, me gustaría contar esta anécdota de Manuel Alba. Manuel Alba desaparece en la guerra y me toca ser juez de paz en mi pueblo y busco su partida de nacimiento y no la encuentro. Estaba perdida, nadie la había puesto en el índice. La encontré. Entonces, al encontrarla, me tocó a mí el inmenso regalo de escribir en el índice Manuel Alba Blanes, del registro civil de Almodóvar del Río. Entonces, al ponerlo, como no entendía, y esto os doy mi palabra de honor que es cierto, como no entendía la letra, no sabía en el lugar donde nació, la calle. Entonces puse domicilio universal. Puede ser, creo, la única persona del registro civil en España que tenga como lugar de nacimiento la universalidad y que no esté muerto todavía, porque desapareció, no está inscrita la defunción, ¿no? Manuel Alba escribió una obra de teatro que se llama Entre dos fuegos, y también la vida me regaló encontrar el manuscrito
y la reedité, la volvimos a interpretar 80 años después. O sea, mi vinculación con el ateneísmo ha sido muy grande por mi tío bisabuelo, por mi abuelo Manuel, por mi padre Juan, que también fue presidente del Ateneo, y la vida pues me regaló, después de muchísimo tiempo de activismo dentro del Ateneo, sin ser ni siquiera socio, me regaló ser presidente. Y siendo presidente del Ateneo es cuando descubro la anécdota que me cuenta Ezequiel. Y es que Federico García Lorca tuvo una novia, la conoció en Lanjarón, la conoció tocando el piano en Lanjarón. Ella se llamaba María Luisa Natera, era hija de un terrateniente, donde hoy está la sede del Ateneo de Almodóvar. Fijaros qué casualidades tan hermosas, ¿no? Pues Ian Gibson cuenta esta anécdota y se equivoca de María Luisa. A esta María Luisa le dedicó Federico García Lorca su primer poemario, Juvenalia. Pues bien, se equivoca de María Luisa. Y entonces la hija de María Luisa, que le escribe una carta a Ian Gibson y le cuenta que no, que era su madre. Y que quemó todas las cartas que le había escrito Federico García Lorca, las quemó su padre, no por celo o por una desafección ideológica con Federico García Lorca, sino por temor a que si la descubrían pudiera pasarle algo. Así que fijaros lo que quemó, las cartas de amor de Lorca a María Luisa Natera, que se conocieron tocando el piano, y el piano que tocaba María Luisa Natera está hoy en el Ateneo de Almodóvar. Esto es exclusiva mundial. Otro aplauso. Elena, ¿dónde estás? Te he visto antes. Tú que has trabajado bien la obra de Lorca en televisión, no conocías esta anécdota. Totalmente. Es buena, Me buena. acaba de dejar sorprendidísima, muy bonita además. Pues Está preciosa. siguiendo con Lorca, con Yerma, la casa de Bernarda Alba, todo lo que hizo este monstruo, vamos a acercarnos un poco al poeta a través de la música. Y de paso al gran maestro que nos dejó a destiempo como fue Enrique Morente. Obra de muy Mallorquín, 4 columnas de cielo. Obra de muy Mallorquín, 4 columnas de cielo. Huracán de negra paloma que chapotean el agua por doquier. La ola de muy Mallorquín, 4 columnas de cielo. La bruja llega y nadie la recibe en su boca, porque no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en hambre furioso taladran y devoran, abandona a un niño. La aurora de Nueva York por la inmensa escalera. La aurora de Nueva York por la inmensa escalera, buscando entre la vida algo de angustia viva. ¿Qué habéis sentido? Gil, ¿qué has sentido tú al oír al maestro cantar esto? Me encanta. Te encanta, ¿no? Pero no lo diga nadie en el vídeo. ¿Cuidamos a Lorca, Antonio, como se merece? Bueno, Lorca pertenece a esa estirpe de seres humanos que murieron antes de tiempo para no morir nunca. A esa misma legión está listado Miguel Hernández y tantísimos otros, ¿no? Yo creo que la memoria de Lorca ha rendido justicia con él. Lo que no ha rendido justicia es que su cuerpo siga sepultado en ninguna parte. Y es un símbolo, mientras siga en ese estado,
de que la transición no se hizo correctamente en la medida en que no han emergido las amapolas que nacen en las cunetas de los muertos que todavía están enterrados en ella. Te das cuenta que yo voy de vez en cuando sonriendo, pero el personaje que tengo enfrente es serio y hace muy bien en serlo así, contar con ese sentimiento todo lo que nos está contando. Tú que fuiste presidente de los Ateneos de Andalucía y de ahí viene nuestra complicidad y nuestra amistad en parte, ¿cuáles deben ser, aquí que estamos ante ateneístas, los fundamentos esenciales de los Ateneos? ¿Cuáles son 4 pilares fundamentales? Yo tuve la inmensa fortuna de que me invitarais cuando cumpliste el 10º aniversario del Ateneo de Mairena y la pregunta era más o menos parecida, ¿no? Y en aquella charla que mantuvimos, que fue muy cortita, fue una intervención muy corta, pero yo asiento la virtualidad práctica de los Ateneos en el siglo XXI en la defensa a ultranza de la cultura, la libertad desde la independencia. Esos son los 3 pilares del ateneísmo contemporáneo. En primer lugar, porque la libertad empieza a ser un valor en quiebra. Porque cuando se consiguió la libertad después de la muerte del dictador, se convirtió en el ecosistema natural, de forma que nadie la cuestionaba. Ni siquiera los que habían pertenecido a los cimientos del tardofranquismo. Tuvieron que abdicar en favor de la libertad que habíamos conseguido todas y todos. Hoy es un valor en quiebra. Cada día se pone más en peligro porque no paran de bombardearnos con mensajes que capilarizan prácticamente todo nuestro conocimiento a través de las redes sociales, de los móviles, como si estuviéramos viviendo en una permanente amenaza. Y esa permanente amenaza justifica a los poderes visibles e invisibles para que nos vayan recortando cada vez más libertades, con el consentimiento del propio pueblo, que es la anomalía del siglo XXI. Hasta hoy, la gente más humilde que tenía la libertad y la dignidad como sus valores fundamentales, porque eso no te lo podían quitar. O sea, te pueden quitar el dinero, o te pueden quitar tu casa, pero ¿quién me va a privar la dignidad y la libertad? Hoy estamos cediendo la libertad y la dignidad como si fuéramos los perros guardianes de los que nos gobiernan, pero nosotros seguimos viviendo fuera de la casa, como los perros que somos, ¿no? Y eso no había ocurrido nunca, está pasando ahora. Por eso creo que el ateneísmo tiene que reivindicar la libertad ahora más que nunca. Y la libertad tiene línea roja, y eso es muy importante, que yo quiero que todo el mundo lo sepa. Cuando la gente habla de democracia, yo que soy un radical demócrata, la palabra radical está también en quiebra, y las palabras se encargan de que enfermen, ¿no? Intentaron que enfermara anarquismo, comunismo, ahora también están intentando que enferme la palabra radical. Mira, radical viene de raíz. Y yo creo que en la raíz de la democracia está la verdad. Pero la raíz de la democracia no significa que debamos tolerar todo lo que las masas digan mayoritariamente. Si lo que se traspasa es una línea roja que se llama Estado de Derecho y derechos humanos. Democráticamente no podemos decidir matar a nadie. Democráticamente no podemos decir que vamos a cuestionar derechos que creíamos ya intangibles, como el respeto a los seres humanos que se mueren en la fosa común del Mediterráneo, por ejemplo. Cuidado, porque estamos cruzando esa línea roja. Y lo estamos haciendo en un momento muy grave, en la medida en el que están consiguiendo el consenso de una gran parte de la sociedad abdicando de estos valores. Así que ahora más que nunca los ateneos tienen que ser una barricada, tienen que ser una trinchera, y los ateneístas tenemos que ser sus soldados más leales. Magnífico. A las personas que estén a través de Facebook sintonizándonos, estamos entrevistando a Antonio Manuel Rodríguez, como suelo decir yo por ahí, un intelectual andaluz con la copa de un pino, de los de primera línea. Doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, fuiste coordinador de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz y sigues muy activo en este movimiento. Las inmatriculaciones te traen y nos traen de cabeza a muchos andaluces y españoles. Las inmatriculaciones son, sin duda, el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. Y eso se tendrá conciencia cuando pasen a lo mejor 50 años. No lo sé. Igual, ya sabéis que Toynbee, cuando hablaba del análisis de la historia, decía que los periodos al comienzo iban mucho más despacio, ahora vamos más deprisa. Igual ocurre antes, ¿no? Pero fijaros que cuando se produce la desamortización,
los intelectuales de la época y las clases populares tenían muy claro que gran parte de la culpa de su pobreza provenía de que muchísimo del patrimonio de todos y de todas, ojo, patrimonio público, estaba siendo gestionado por manos muertas. Porque su restauración corría a cargo de las arcas públicas, porque no producían lo que se debía y además no pagaban impuestos. Entonces, los jovellanos, los Flores Estada, los Pablos de la Vida, los Florida Blanca de la época, se opusieron a un status quo que no es otro que el antiguo régimen que se mantiene intacto en 2019, que viene a ser lo que ha marcado esta noción de España. Cuando me preguntan ¿qué es España? Yo suelo decir, España es una noción, no es una nación, es una noción. Si la noción de España es la nacional católica castellana, esa no es mi noción. Ahora, si defendemos una noción de un Estado plural, tanto en lo ideológico como en lo religioso, en la que se separe definitivamente la Iglesia del Estado, entonces probablemente sí sea mi noción. Pero es que eso no es lo que estamos viviendo ahora. Hoy estamos viviendo cómo la Iglesia se ha empoderado gracias a la apropiación indebida de miles de bienes que pertenecían al dominio público. Viene de un extraordinario valor histórico, como la mezquita o la Giralda, pero también de plazas públicas, calles, locales comerciales, garajes, cementerios, algo que choca frontalmente con el mensaje del único Jesús en el que creo que es el de los tobillos sucios. Estamos a años luz de eso. La jerarquía católica hoy tiene inscrito en el registro el 85% del patrimonio histórico español. Una anomalía que no tiene precedente en Europa. A mí cuando me preguntan, oye, ¿por qué la mezquita de Córdoba no tiene por qué ser de la Iglesia? Y yo les digo, pues mira, verán, ¿tú sabes de quién es la Catedral de Lisboa? Del Estado de Portugal. ¿Sabes de quién es la Catedral de Notre Dame? Del Estado francés. ¿Sabes de quién es la Catedral de Colonia? Del Estado alemán. ¿Sabes de quién es la Abadía de Westminster? Del Estado británico. ¿Sabes de quién es la Giralda de Sevilla? Del Arzobispo de Sevilla. Nadie cuestiona el uso católico de los edificios, que así lo sea. Nadie. Una catedral es una catedral, una ermita es una ermita, una iglesia es una iglesia, pero fueron construidas durante muchísimos miles de años, en algunos casos, con el esfuerzo de todas y todos. Y nunca se cuestionó que fueron bienes de dominio público. Cuando llegó la Segunda República y se separa la Iglesia del Estado, los políticos de la época, que estuvieron a la altura de la historia, legislaron la ley de congregaciones religiosas diciendo algo tan elemental como esto: si el culto era un servicio público y ahora no es un servicio público, es decir, los edificios se desafectan, los bienes se quedan donde estaban, donde siempre habían estado, en el dominio del común. Si mañana se desafecta un colegio y deja de cumplir un servicio público, no es de los maestros. Si se desafecta un hospital, no es de los médicos. Pero lo que ha ocurrido es que, aprovechando dos normas franquistas evidentemente inconstitucionales, que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha dicho que chocan con la Carta de los Derechos Humanos, la Iglesia se ha apropiado de 35.000 bienes, ya tenemos al menos el número, desde 1998, 100.000 desde 1946. 100.000. Es decir, hoy la Iglesia en España es más fuerte que durante el franquismo, porque durante el franquismo Iglesia y Estado es la misma cosa. Hoy se supone que son diferentes y sin embargo la Iglesia tiene más patrimonio probablemente que el Vaticano mismo. Y eso explica incluso el choque dentro de la Iglesia, como el propio Francisco tiene como el peor de sus opositores a los obispos de la Conferencia Episcopal Española. Todo ese patrimonio que antes era de todo nos descapitaliza. Hoy somos muchísimo más pobres que antes. Eso hay que entenderlo. Y el poder de la jerarquía católica es tan descomunal que fijaros qué metáfora tan doliente. El Consejo de Transparencia ha dictaminado que el gobierno tiene que hacer pública la lista de los bienes inmatriculados, que está obligada a hacer pública porque así lo aprobó el Congreso a instancia del propio PSOE. Pues el PSOE, el gobierno, ha recurrido la decisión de transparencia para no publicarlo. Así que imaginen
¿Qué es lo que se esconde en las catacumbas? ¿Qué negociaciones hay por debajo? ¿Qué inmenso poder tiene la jerarquía católica que gracias a... pues creo que estoy siendo claro, ¿no? Que ha sido gracias a la cobardía de la izquierda, que no ha sido capaz de entender algo tan elemental como que hay valores que no pertenecen a las ideologías de partido, sino que deben ser transversales. Uno de los problemas más graves de España es que no tenemos una derecha republicana, laica y federal. Si tuviésemos una derecha moderna, nadie asociaría que la laicidad es un valor de la izquierda. No es de la izquierda, es transversal. Pero ya que la derecha no lo hace, porque su noción de España sigue siendo el nacionalcatolicismo castellano, al menos que lo haya hecho la izquierda. Pero la izquierda no solamente no lo hace, sino que a fecha de hoy impugna una decisión del propio gobierno para no hacerlo público. Pues bien, espero que al menos dentro de 30 o 40 años seamos conscientes de todo esto y espero que no sea demasiado tarde. Yo espero que sean menos de esos 30 años, que lo consigamos antes. Hace una semana en Sevilla se reunió la plataforma Recuperando, que engloba a varias plataformas del territorio español, Recuperando Patrimonio. Por la mañana tuvimos una sesión en la asamblea y ya teníamos decidido que hacia las 2 de la tarde estaríamos en la Puerta del Perdón, no pidiendo perdón, sino desplegando pancartas y diciendo: este patio es del pueblo y no es de los obispos y de la iglesia. Y estábamos allí en aquel ambiente, un centenar, algo más de un centenar de personas. Y alguien dijo: ¿por qué no entramos a tomar el patio de los naranjos? Alguien que tiene el micrófono sujeto con la mano al lado. A mí me lo pasan a la oreja y yo dije: vamos para dentro del patio de los naranjos. El sentir fue unánime y entramos. Luego se quejaba un funcionario que estaba en la puerta, que le habían cogido el cuello, no sé qué. Bueno, entramos dentro, más de un centenar de personas, y simbólicamente tomamos ese patio de los naranjos que hasta el año 92, hasta el año de la Expo, era de disfrute público. Enrique habrá jugado allí de pequeño alguna vez, Antonio y alguna mujer de las que estáis aquí habréis ido allí con la familia a jugar. En el año 92 la iglesia cierra la Puerta del Perdón y ya se entra a visitar todo el recorrido turístico y tal, se sale por el patio de los naranjos y los sevillanos nos quedamos a 2 velas fuera sin poder usar. Y estamos reivindicando tanto el patio de los naranjos como la propia Giralda, que también está inmatriculada por el arzobispo por 30 euros. En el año 2010 creo que fue, por 30 euros. Y además tiene la desvergüenza de, en el acta que aparece el registro, poner catedral y dependencias anexas, donde se incluyen anexas la Giralda, que es el símbolo de Sevilla y de la humanidad, y el patio de los naranjos. Bien, vamos a traer aquí a un conocido que ya has mencionado algo de él, por quien profesas admiración y entusiasmo. Y yo en este libro de Tierra y Mar, que conoce bien Elena, pues ya en la introducción me cuidé muy mucho de que hubiera una parrafada larga hablando de este personaje andaluz y universal. Decía este señor, enseguida vais a saber de quién hablamos: yo tengo clavada en mi conciencia desde mi infancia la visión sombría del jornalero. Yo lo he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales. He presenciado cómo son repartidos entre los vecinos acomodados para que éstos les otorguen una limosna de trabajo tan solo por fueros de caridad. Los he contemplado en los cortijos, desarrollando una vida que se confunde con la de las bestias. Les he visto dormir hacinados en las sucias gañanías, comer el negro pan de los esclavos esponjado en el gazpacho maloliente y servido como manadas de siervos en el dornillo común. Trabajar de sol a sol, empapados por la lluvia en el invierno, caldeados en la siega por los ardores de la canícula. Y he sentido indignación al ver que sus mujeres se deforman consumidas por la miseria en las rudas faenas del campo. Al contemplar cómo sus hijos parecen faltos de higiene y de pan, cómo sus inteligencias se pierden, atrofiadas por la virtud de una bárbara pedagogía,
que tienen un templo digno en escuelas como Cuadras, o permaneciendo totalmente incultas, requerida toda la actividad desde la más tierna niñez, por el cuidado de la propia subsistencia, al conocer todas, absolutamente todas, las estrecheces y miserias de sus hogares desolados. Y después he sentido vergüenza al leer en escritores extranjeros que el escándalo de su existencia miserable ha traspasado las fronteras para vergüenza de España y de Andalucía. ¿Quién escribió todo esto, Antonio Manuel? Blas Infante. Blas Infante en el Ideal. ¿Quién es Blas Infante? Lánzate ahí a lo que quieras. Pues Blas Infante, igual que Federico García Lorca, pertenece a ese mismo ejército de soldados que murieron antes de tiempo para no morir nunca. Por encima de cualquier otra cosa, Blas Infante era un hombre bueno. Y yo creo que eso es muy importante dejarlo claro. Era un hombre bueno. Un hombre que creyó tanto en las causas que defendía que llegó a somatizarlas, a hacerlas suyas, hasta el extremo de que en un momento determinado de su vida, cuando cumplía precisamente 51 años, el 5 de julio de 1936, fue designado, él que había escrito el Ideal Andaluz, como el andaluz ideal. Él iba a representar a Andalucía para el futuro Estatuto de Autonomía, que no pudo tener lugar porque estalla el golpe de Estado poco tiempo después, y él es asesinado en la madrugada del 10-11 de agosto en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona. Blas Infante, lo más importante quizá de su personalidad, al menos para mí, es que tenía muy claro que cultura, economía y política tenían que ir de la mano. Que para que Andalucía tuviera conciencia de lo que es, tenía que despertar de un larguísimo sueño, siempre que uniese las identidades sociales a las identidades culturales. Mirad qué metáfora más reveladora. Cuando decía antes la Asamblea de Ronda, cuando Blas Infante se reúne solo con hombres en el casino de Ronda en 1918, el mismo día las mujeres faeneras de Málaga están ocupando las calles pidiendo pan para sus hijos. Eso le marca para siempre, porque él tiene muy claro lo que acaba de leer Ezequiel, es decir, que hay una Andalucía desestructurada en lo social, pero hay una Andalucía alineada en lo cultural. Tienen que darse la mano, esas dos. Y se da cuenta en el 1918 que no puede ser que ellos estén en un casino teorizando mientras las mujeres están en las calles, en Málaga. Por eso al año siguiente celebra la Asamblea de Córdoba en 1919, porque allí tuvo lugar la manifestación histórica de obreros y obreras presidida con el lema Viva Andalucía Libre. Lo digo porque como ahora empieza a cuestionarse la palabra libre, que hace muy poco leí a un gurú de la izquierda diciendo que más que Viva Andalucía Libre, que ya es casposo, habría que decir Viva Andalucía Próspera. Ojo, porque de nuevo vuelven a querer enfermar palabras asociadas, por ejemplo, a Andalucía. Es que sea Andalucía, sea por Andalucía Libre, está en el himno. Y ese libre se refiere a que solo los hombres y las mujeres libres, de verdad, con plena conciencia de lo que son, podrán empoderarse y ser soberanos en la toma de decisiones sobre su futuro. Y eso lo tenían muy claro los andaluces y las andaluzas el 4 de diciembre del 77. Y no se planteaban debates estériles sobre si teníamos que ser federales, confederales, soberanos o... ¿Qué más da? La gente tenía muy claro que nuestros males provenían de la dictadura y del centralismo. Y lo mismo ocurrió en el levantamiento de 1868. Lo mismo hizo exactamente igual. Otro 4 de diciembre, Fermín Sabochea y Paoli Angulo. Siempre que ha habido un intento feroz de pisarnos con una identidad centralista, Andalucía ha tomado aire del Mediterráneo y ha tomado aire de la libertad. Bien, yo creo que hoy estamos en un estado crítico, por una enorme pérdida de conciencia proveniente de una anestesia generalizada, sobre todo en los últimos 40 años. A mí me duele como profesor de Derecho tener a alumnos que no saben que Andalucía es una de las 4 comunidades que adquirieron su rango y la única por sí misma. No lo saben. No saben por qué celebran el 28 de febrero y, por supuesto, ignoran lo que ocurrió el 4 de diciembre, que es sin duda el día más luminoso de nuestra historia democrática reciente. Y todo esto lo estamos pagando hoy. Si los jóvenes de mi facultad
mis alumnos y mis alumnas no tienen conciencia de todo eso, es como consecuencia del sistema educativo que han padecido en estos últimos años. Y eso tienen unos responsables. Ojo, unos responsables globales. Que quede claro, globales. Por una parte, y como estamos en un grupo donde yo creo que tenemos que ser libres y decir, al menos mi verdad, no quiero decir que lo sea, es mi verdad, como decía Benavente, si fuese un objeto sería objetivo, pero como soy un sujeto, soy subjetivo. Entonces, bueno, esta es mi verdad. Pues mi verdad es que cuando conseguimos la autonomía, el Partido Socialista ocupó un espacio simbólico de la izquierda andaluza. Pero los márgenes asumieron el rol que le habían asignado. Y el andalucismo se desprendió de la izquierda y la izquierda se desprendió de Andalucía. Y hasta hace muy poco, ese espacio simbólico ha caído al fondo, como si hubieran tirado por un sumidero, porque quien gobernó desde el Partido Socialista abdicó de esos dos valores. Pactó con Ciudadanos, luego abandonó la izquierda, aspiró a gobernar en Madrid, le dio la investidura a Rajoy e incluso llegó a apoyar el 155. Es decir, abandonó la izquierda y Andalucía. Y en este estado de catarsis nos encontramos hoy. Así que nunca mejor que hoy reivindicar a Blas Infante. Pero hacerlo como lo haría él, desde la humildad, desde la entrega a las causas que se defienden. Porque yo no sé si estáis de acuerdo o no conmigo, pero yo tengo muy claro que los partidos parten y que las causas unen. Y lo que tenemos que defender, causas que nos unan, y probablemente la mejor arma frente a la ultraderecha, que ha conseguido una sola ideología aglutinar todas las ideologías anti. Es decir, lo que han hecho es, yo como ultraderecha estoy en contra de la violencia machista, en contra de la diversidad de género, en contra de la diversidad cultural, en contra de la diversidad religiosa. Esto lo ha hecho en una sola ideología. Oye, a lo mejor ahora deberíamos volver a despertar y que fuese Andalucía la argamasa que uniese todas las ideologías en positivo que quiere ocultar y apoyar la ultraderecha. Igual que Blas Infante, yo no quiero un pueblo sumiso y nostálgico, con los ojos en la espalda, que pierda las noches añorando un pasado luminoso que nunca llegará a existir. Igual que Blas Infante, sueño con un pueblo rebelde, que mire siempre hacia adelante, que no se arrede ante la injusticia y que saque pecho para defender la dignidad de los más débiles, de sus madres y abuelas, porque se sabe y se siente heredero de lo que siempre hemos sido. Yo soy hijo de la conquista del Al-Ándalus, que jamás hubiera existido sin la luz de Bizancio, que jamás habría existido sin la grandiosidad de la Bética, que jamás habría existido sin la dorada Tarteso, que jamás habría existido sin el desembarco de los pueblos hermanos del Mar Blanco del Medio, que jamás habría existido sin los hombres y mujeres que esperaban impacientes el ocaso del dios Sol desde los dólmenes y las cuevas, para después rezar a las diosas madres vestidas de plata y luna, hasta ahora. Mi Andalucía no es todo aquello que fue. Mi Andalucía es un horizonte entre la tierra y el cielo, que desprecia las fronteras y las concertinas, que se ama y se acepta porque se conoce, que se ha quitado de encima el herpes de los prejuicios y cabalga libre para conquistar su utopía cotidiana, porque ha desandado de los ojos y de los corazones los velos que le impedía ver, que mozárabes, sefardíes, musulmanes andalusíes, gitanos, negros, cafres o americanos eran tan andaluces y andaluzas como los que emigraron a Alemania o Cataluña, tan andaluces o andaluzas como los que mueren en la fosa común del Mediterráneo o se quedan colgados como un jirón de bandera rota en la espina de las murallas con las que intentan separar. Explícanos de qué vas. Califato 3x4. Pues mira, en este aparente paisaje tenebroso que he dibujado antes, siempre surgen brotes verdes y ventanas que se abren. Y como decía, viniendo para acá, he pasado por una carretera, la carretera nacional, y a la altura de Posada hay una finca donde en plena efervescencia del conflicto catalán,
un señor allí puso más de 25 banderas de España. Hoy, que he pasado por allí para venir aquí a Mairena, solamente quedan 3 y 2 son andaluzas. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que cuando nos asfixiamos, porque nosotros tenemos muy clara que mientras la noción de España, ojo, que nadie se confunda, mientras la noción de España sea el nacionalcatolicismo castellano, aquí lo identificamos inmediatamente con la derecha o la extrema derecha. Y hay muchísima gente que tiene muy claro que la bandera de las libertades y la de los pobres y la de los débiles es la andaluza. Mientras la bandera andaluza sea un trapo desalmado que penda de los edificios públicos o de los coches oficiales, eso no sirve absolutamente para nada. Pero yo sí creo en esa bandera cuando lo cogen los pensionistas de Rota y se van a Madrid, o cuando lo cogen los olivareros y se van a Madrid. Yo en esa bandera sí creo. Y creo que cada vez hay más gente joven que empieza a creer en ella. Es un fenómeno radicalmente nuevo, que suena mucho al aroma de la década de los 70. Y empieza a existir. Lo que pasa es que no nos estamos fijando. Los raperos, que la música contemporánea andaluza, cantan como hablan. Y hablan en andaluz. La música indie, que ha sido vanguardia desde Granada especialmente y desde Sevilla, en toda España, ahora también se hace en andaluz. Hay nuevos grupos como los Derby Motoreta, Bonito Cachimba, o como los Guadalupe Plata. Son grupos que nacen en Sevilla y que se están expandiendo por toda España y lo hacen en andaluz. Y uno de ellos se llama Califato 3x4. Escuchad, porque me parece interesantísimo lo que voy a decir ahora. Hace 5 años, yo tuve una conversación con un amigo, exactamente hace 5 años, y le dije, a ver quién se puede llamar hoy en Andalucía o en España imán califato independiente, como se llamaban en la década de los 70. Lo acusarían inmediatamente de yihadista o terrorista. Pues este grupo se llama Califato 3x4. Y son entre Sevilla y Málaga, y mezclan la música electrónica con el flamenco, y han tomado, han decidido que este disco que se llama Puerta de la Carne, y lo escriben en andaluz, Puerta de la Carne, han decidido que el disco comience con un mensaje mío, que este que acabáis de escuchar, y que han tomado, y que han puesto un nombre un poco grandilocuente, me viene una amiguita grande, se llama Mensaje del Profeta. Pero bueno. A mí lo que me emociona es comprobar como gente joven empieza de nuevo a tomar este camino, y yo creo que esta es la esperanza, y hay que estar muy atentos, porque cuando estas cosas ocurren, Andalucía siempre despierta y suele ser la que encabeza las revoluciones en España, y suele ser la que dirige claramente el camino. Siempre es una paradoja, ¿no? Siempre lo hacemos para los demás, no para nosotros, ¿no? A ver si un día empezamos a darnos cuenta que es para nosotros, y en lugar de tener que ir a Madrid a manifestarnos, pues lo hacemos aquí en casa. Fijaros que la pregunta viene ahora en el guión, así estaba hecha, pero es que como que te deja en suerte que esa pregunta entre justo ahora, ¿no? ¿Crees que es posible reeditar el andalucismo hoy, o habría que ir a otras formas de política? El día 1, en Córdoba, nos manifestamos miles de personas, 4.000, 5.000, no sé. Digamos que la imagen nítida que quedaba allí en las calles cordobesas era la verde y blanca, ¿no? Entonces, ¿crees? Porque hay mucha gente, yo por ejemplo, creo que recuperar el andalucismo aquel de los años 70 no es posible hoy día. Pero el otro día vimos ahí el día 1 que hay, y tú lo mencionas ahora, hay gente que está dispersando, que la bandera, el tipo aquel tenía 20 banderas y ahora tiene 2 andaluzas. ¿Por dónde va eso? Mira, los seres humanos estamos diseñados para mirar y caminar hacia adelante. Nos han puesto los pies para caminar hacia adelante, los ojos nos los han puesto delante, no en la espalda. Es decir, anatómicamente el ser humano está pensado para mirar hacia el futuro. Es verdad que nos han puesto el cuello con la suficiente medida para de vez en cuando mirar un poquito para atrás a ver qué nos hemos dejado, ¿no? O sea, yo creo que esa, digamos, es la actitud ante la vida. Yo creo que no podemos volver hacia atrás, entre otras cosas porque el pasado es irreparable. De manera que lo que tenemos que mirar hacia el futuro. Yo no creo que tengamos que reeditar ni el andalucismo de Blas Infante, ni el andalucismo de 1977, no. Lo que tenemos que ser es conscientes de que estamos viendo una época global, en la que lo que están intentando desde unas fuerzas
invisible es que seamos cada vez más iguales culturalmente para ser cada vez más desiguales en derecho. Esa es la estrategia. Y lo están haciendo a nivel global. Y a nivel global están consiguiendo colocar en el poder a una serie de personas que están levantando el estandarte de una identidad excluyente y elitista. Está ocurriendo en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Italia, si os dais cuenta, en Estados Unidos, en Inglaterra, que todos tienen un elemento común. El otro día, cuando se autoproclamaba presidenta de Bolivia, lo hacía con una Biblia y con una cruz. Pero esa Biblia y esa cruz no se parecen en absoluto a la de la teología de la liberación de la década de los 60 a los 70, que amarraban a los hombres y las mujeres más humildes por los corazones. No tiene nada que ver. Es una élite que dice que si no eres blanco o blanca, bueno, perdona, lo voy a retirar. Si no eres blanco, no blanca, porque en ese grupo de marginados están también las mujeres, colocadas en una segunda fila, pues frente a eso, tenemos que defender la igualdad de derechos, no importa en el lugar del planeta en el que te encuentres, pero desde el respeto a nuestra diferencia cultural. Porque tan grave es que desaparezca una especie animal o vegetal del planeta como que desaparezca una forma milenaria de decir madre. Es que la naturaleza es la piel del planeta, pero la cultura es su alma. Y lo que no puede ser es que nuestros hijos y nuestras hijas mimeticen su comportamiento como un chico o una chica que viva en Nueva York. Y lo más grave, a mi juicio, lo más grave es que eso está ocurriendo en cualquier parte del planeta. Entonces, ¿tendremos que defender nuestras diferencias culturales? Sí, pero desde el abrazo, desde la solidaridad. Y la mejor identidad para hacerlo, que yo conozco, es la andaluza. ¿Y sabéis por qué? Porque nuestra identidad no es excluyente. Nuestra identidad no es abrasiva, es abrazante. Porque a nosotros nos repelen las concertinas. Es que eso no lo entendemos. Porque no creemos en la frontera. Andalucía no es una frontera sin memoria, es una memoria sin frontera. Eso es Andalucía. Andalucía, defender esa identidad es un paradigma antiglobalizador. Porque a nadie se le pasa por la cabeza decir, vamos a poner un muro en Despeñaperro. O quien no hable andaluz o haga palma, aquí no puede pasar. Esa soberana estupidez asociada a un pueblo que ha hecho andaluz, a Gerald Brennan o Ian Gibson, es absurdo. Porque en Andalucía no hay extranjeros, porque hemos tomado por costumbre conquistar a quienes nos conquistan. Y como eso es Andalucía, ahora es el momento de reivindicarla no solo como paradigma antiglobalizador, sino como un nuevo modelo de Estado. Ahora, está ocurriendo que probablemente haya una reforma constitucional. Y es muy probable que eso se haga para beneficiar a quienes apoyen el gobierno. Y en esa dialéctica electoral, Andalucía no está presente. Hay 61 diputados y Andalucía no ha comparecido electoralmente cuando lo ha hecho incluso Teruel. Y en ese contexto político, Andalucía tendrá que volver a levantarse, porque yo no espero que lo hagan desde los escaños del Congreso, pero sí que estoy convencido que lo podemos hacer desde los escaños de la calle. Muy bien. Pues el tema nos viene al pelo. Ay, qué bonita verla el ayer, quitando pena, quitando hambre, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza, su bandera verde, blanca y verde, verde, blanca y verde.
queda el recuerdo y la voz de Carlos Cano, otro grande. Los jóvenes, yo creo que temas musicales de estos que estamos poniendo aquí no los huelen. Los jóvenes que no están aquí, quiero decir. Los que estamos sí los olemos. Bueno, en cine, a Antonio Manuel le pedí en un pequeño cuestionario que me dijera gustos en cine. Entonces me habla de El sur de Víctor Erice, Solas de Benito Zambrano, Made in Andalucía, Yerma de Pilar Tábora, Made in Andalucía. Pero también, lógicamente, levanta la mirada y me habla del Sabor de las cerezas de Kiarostami. Es una gran película también. La inmigración y sus causas. Las migraciones climáticas aumentarán exponencialmente en este siglo. Fijo, ya estamos viendo cómo ocurre, ¿no? La gente huye de lugares de origen porque han visto que hay otros paraísos en la Tierra donde poder vivir mejor, más libremente y con unas condiciones de vida más dignas. Vamos a ver ahora otra sorpresa que yo me he llevado porque no conocía esta faceta de Antonio Manuel. Vamos a poner, José Antonio, el tema ese del vídeo. A permitir que dediquemos un par de minutos a la crisis de los refugiados, que la tenemos ahí como en segundo término siempre. Croacia está pidiendo ayuda a los más gobiernos, que Eslovenia ha movilizado al ejército, como antes hizo Hungría, como antes hizo la propia Croacia, para organizar este tránsito de refugiados en caravanas para poder avanzar por carreteras. Cuando quieras, Miguel. Y los Y yo, cariño. Anda, abróchate. Ya.
No seas pesada, ¿eh? Cuando venga tu padre de comprar tabaco. Que el tiempo se ha vuelto... ¿Por qué no me cuentas de mientras lo que has hecho en el cole? Lo mismo que siempre, la fila, la ficha, el patio, y a última hora venimos haciendo con un pañuelo en la cabeza. Ahora venía una señora nueva con un pañuelo en la cabeza. ¿Has oído lo que ha dicho la niña? No, ¿qué? Que tiene una maestra nueva con un pañuelo en la cabeza. Con un velo. ¿Le puedo ayudar? Bueno, pues habéis visto el guión es de Antonio Manuel. Sí, el guión es de Antonio Manuel. ¿Y hablar algo de ello o no? Seguimos ya, ¿no? Bueno, hay coloquio, bueno, di algo y luego ahí en el coloquio le pregunté lo que queréis. Di algo al respecto porque es importante esta obra. Sí, bueno, no es el primer corto que hago. He hecho varios cortos, también he hecho guiones para otras cosas, ¿no? Y estos son un grupo de amigos que se llama Yaomate Films y aunque llevamos ya 2 años sin hacer cortometrajes, hicimos uno para los desahucios, siempre comprometidos con las causas sociales. Este ganó el Premio Internacional de Cine de Salobreña y el Premio Internacional de Cine de Casablanca.
Y es verdad que no se hace para estas cosas, en realidad fue una auténtica casualidad. Pero lo más importante, lo digo para compartirlo con vosotros hoy, el símbolo del velo, ¿no? De cómo el velo en realidad lo tenemos en nuestro ojo y nos impide ver, son los prejuicios que tenemos, ¿no? Entonces, como habréis visto que el comienzo es una refugiada que podría ser cualquiera de cualquier planeta, de cualquier parte del planeta que está huyendo, pero por necesidad, y cómo utiliza la cultura para saltar la valla y cómo renuncia a su identidad para evitar que la niña se pueda dañar, ¿no? Luego veis que en la siguiente historia, que es un efecto espejo, a nosotros nos gusta jugar siempre con el efecto espejo, veis que Miguel Joven, que es el protagonista, que seguramente os suene la cara, es Tito, el de Verano Azul, pues él salta la valla de forma impune, o sea, él sí puede saltar la valla y no pasa absolutamente nada. Y se lleva la sorpresa de que el prejuicio del velo era una monja, ¿no? Y luego veis cómo que hay gente buena que ayuda a cruzar la frontera y que después le da un pañuelo para que se cubra la herida y lo que hace ella es volver a tomar su identidad cultural. En consecuencia, yo creo que todas estas son ideas que lanzamos para que reflexionemos y para que nos demos cuenta de la cantidad de velos que nos quieren colocar en los ojos y a veces en el corazón para que nos sintamos. Una faceta más que creo que desconocíais. Yo he oído algo, pero desconocía el corto de Antonio Manuel. Bueno, como escritor, pues la primera novela que publicó fue Nenia, que obtuvo el Premio Nacional Amador de los Ríos. ¿Qué años tenías? 24. 24 años. Y después ha hecho varias novelas y ensayos, El desmayado bueno de las cigüeñas, Entre dos fuegos de Manuel Alba, que lo has mencionado ya. En 2010 publicaste La huella morisca, que hoy la ha traído aquí. Yo le sugerí que trajera algunos libros por si os apetecía comprarle algún libro al final. En 2017 El soldado asimétrico, que lo presentamos aquí Antonio en su momento, el libro este, en concreto el 14 de marzo de 2017. Y he puesto aquí un poquito la sinopsis, ¿no?, muy rápida de ese libro, del soldado asimétrico. Un hombre recibe la misión de asesinar al generalísimo Franco en la final de la Copa de Naciones de 1964. Yo amaba a ese hombre, dice el protagonista. En 2018, hace un año, ve la luz un libro muy especial, muy suyo, Flamenco, Arqueología de lo Hondo, que lo ha traído aquí, editado por Almuzara. Es una excelente edición y yo, que he estado en varias de las presentaciones de Antonio Manuel, os puedo decir que es un escandalazo de presentaciones, en el mejor sentido del espectáculo, de la maravilla de lo que supone oírle a él hablar del flamenco, de las raíces del flamenco, de las palabras andaluzas cuyo origen están en el árabe. Es una maravilla. Una de las veces que lo vi fue en la casa precisamente de Blas Infante en Coria del Río, y aquí también lo presentamos. Y llevas vendidos 3.000, 4.000 ejemplares, que ya es vender ejemplares para un escritor, digamos, que no está en la élite de los bestsellers, ¿no? Entre los gustos literarios de Antonio Manuel, Juan Rulfo, Lorca, Cernuda y Juan Ramón compartimos, Amin Malouf compartimos, Aminaí. Y de la lista que me pusiste me ha llamado la atención La Alhambra de Salomón, de José Luis Serrano. ¿Qué tiene de especial ese libro? José Luis era mi hermano del alma. Murió precipitadamente para formar parte de ese ejército con Lorca, con Miguel Hernández. Y bueno, a mí José Luis, hablar de él me emociona siempre porque lo he hecho muchísimo en falta. A mí la vida me ha regalado conocer a gente muy importante, de estos que son hombres o mujeres de relumbrón, que aparecen en los escaparates del marketing personal. Y puedo contar con esta mano, que me falta un dedo precisamente, las personas, los hombres y las mujeres de luz, ¿no? Pues José Luis era un hombre de luz. La Alhambra de Salomón es la mejor obra de José Luis, la última, la póstuma, ¿no? Y habla de cómo la Alhambra de Salomón es construida diseñada por Ibn Agrela, por un judío. Él siempre decía que el triángulo mágico de Andalucía, que era Córdoba, Sevilla y Granada, se correspondían con tres ciudades míticas, ¿no? Que decía que Córdoba era Meca, Granada es Jerusalén y Sevilla es Roma, ¿no? Y siempre decía eso. Pero es cierto que la Alhambra de Salomón, la Alhambra, está plagada de simbología
pagana y de simbología judía. Y eso confirma la idiosincrasia de Al-Ándalus como un crisol de cultura, como un agua de aguas, a pesar de todos los prejuicios que también intentan imponer para destruir ese imaginario, ¿no? Cuando la gente habla de la falta de convivencia, me parece tan disparatado que quien lo diga coloque como paradigma la sociedad occidental, que solamente en el siglo XX ha vivido 2 guerras mundiales, una guerra civil, en fin, es que me parece tan absurdo, ¿no? Pues claro que hay conflictos, ¿cómo no lo va a haber? Pero embutir 8 siglos de historia en una caja de zapatos, eso sí que me parece un atentado muy fuerte. Y extranjerizarlo todavía más. Entonces, no sabéis cuánto me duele que nuestros hijos y nuestras hijas estudien a Platón y Aristóteles y después a Santo Tomás y San Agustín y no sepan que el cordón umbilical fueron Maimónides y Averroes. Y que eso no se estudie en los colegios, que no sepamos el nombre de ninguna de las escritoras andalusíes, cuando en el resto de Europa las mujeres se dedicaban a lo que hasta hace 2 días les arrogó el patriarcado, y que en Andalucía, en aquella época, cuando me refiero a Andalucía, ojo, no me refiero a esta comunidad autónoma desde Peñaperros para abajo, ¿no? Porque cuando yo voy muchas veces, os voy a contar esta anécdota porque es muy chula. Cuando voy a los colegios a divulgar, porque yo creo firmemente en las trincheras, en la divulgación, ¿no? Cuando hablaba Ezequiel del flamenco, arqueología de la fondo, más que los ejemplares de vendido, he ido a más de 100 presentaciones. Entonces, claro, eso es un trabajo enorme de trinchera, de divulgación, de tejer una red cultural. Bueno, pues también voy a los colegios, ¿no? Y cuando voy a los colegios les digo a los niños, quiero que me digáis que Europa, España y Andalucía. Y me acerco a un niño o una niña de primera línea y le digo, van a decir que Europa es un continente, que España es un país y que Andalucía es una comunidad autónoma. Entonces le pregunto, ¿qué es Europa? Un continente. Me dicen, ¿no? Digo, vale, pues entonces si Europa es un continente, me tenéis que explicar por qué Israel juega la Copa Europa o por qué Israel juega en los juegos de estos, ¿no? en la Copa Europa. ¿Israel está en Europa? No, pues habéis dicho que es un continente, ¿no? Melilla está en Europa y Ceuta. ¿Lo veis? Y se quedan así. Digo, y habéis dicho que España es un país, como el País Vasco, ¿no? Y dicen, no, digo, pero si el País Vasco se llama país, ¿no? O sea, País Vasco, y no es un país, no es un país, de verdad, se llama País Vasco, ¿no? Pensadlo, ¿eh? Y cuando dicen, y Andalucía es una comunidad autónoma, digo, entonces, claro, no existía antes de 1978, claro, tuvimos que esperar al 78 para existir, ¿no? Pero cuando me refiero a Andalucía, me refiero a esa zona simbólica, sin frontera, que representa la diversidad como un tesoro. Bueno, pues la Alhambra de Salomón es un monumento literario a eso. Muchas gracias. José Antonio, Sí. Vamos a San Valentín. Esta canción pretende ser una pomada que cure las consecuencias de mis actos. Porque diré todo lo que no te supe decir. Cuando más falta te hacía, escucha que daría mi vida por ti. Muy pronto llegará San Valentín y como siempre me debo morir. De poco nada me sirve pensar si te hice mal salvándome. Muy pronto llegará San Valentín y como siempre me quiere morir. Grupo musical, San Valentín. Pero es que ahí entre ese grupo musical había un tipo que tocaba la guitarra, que era este. Y es que se apunta a todo, ¿lo habéis visto o no? ¿No lo habéis visto? Le estaba tocando la guitarra. Háblanos de DNV, de DNEV. Ahí está. DNEV. Bueno, no tan chaval. ¿Lo habéis visto ahí? Bueno, la música es mi lenguaje natural. Y yo pienso en música y bueno, pues tenía desde pequeñito el sueño de ser músico, ¿no? Había estado en una rondalla, luego estuve en un grupo folk
Y bueno, pues mi sueño universitario era tener un grupo. Y lo empecé con Adolfo, que es el cantante. El grupo se llamaba Alpino Octubre y cuando terminó la carrera, pues tuvimos que abandonar porque yo me dediqué a opositar e intentar buscarme la vida, ¿no? Estando en Bogotá, fíjate las cosas de la vida, ¿no? Estando en Bogotá volví y lo encontré en una feria y me dice, bueno, ¿y por qué no volvemos a retomar el grupo? Bueno, venga, vale. Total, que me fui a Madrid, las cosas de la vida, buscarme la vida. Bueno, me estoy entendiendo un poco, ¿no? Lo digo porque él me dio un poemario y me puse porque yo era el compositor, ¿no? Yo componía las canciones, los arreglos, componía prácticamente la idea del grupo, ¿no? Y las letras las hacía medias con Adolfo, ¿no? Y entonces, bueno, yo tuve que pedir en el metro para sobrevivir, tocaba ya la guitarra y compuse hicimos una maqueta, ¿no? Entonces, hicimos una maqueta y nos pusimos a París, ¿sabes? No sé cómo llegó una revista de Barcelona y dijeron, bueno, esta gente es malísima. Y entonces dije, pues mira, ya tengo la idea, vamos a cambiar el formato del grupo. Hicimos este grupo con este nombre, DENER, y nos presentamos. Yo no tenía ni guitarra, ni guitarra. Y además la historia es bellísima porque el que toca el bajo, que es Antonio Gradona, y ahora es el director del festival de poesía de Córdoba, ni más ni menos, ¿no? ¿Cómo es? Tipo arte poética, ¿no? Cosmopoética. Es el director de Cosmopoética. Y bueno, él no sabía, él dice, digo, yo quiero que tú toques el bajo, porque era alumno mío de la facultad. Y dice, pero si no sé tocar el bajo, digo, yo te enseño. Y dice, pero si no tengo bajo, yo te lo compro. Y dice, bueno, entonces, ¿para qué quieres que sea bajista? ¿Por qué me ha elegido a mí? Y digo, por poeta. Y bueno, pues hicimos un grupo, nos presentamos a un concurso, se llama Desafinado, un concurso importante de Córdoba, y lo ganamos. Nos eligieron en Radio 3 como el mejor grupo de Nobel, en la FNAC como talento FNAC ese año. Grabamos un primer disco que se llamó El amor visto desde el aire, que tuvo muchísimo impacto en la música independiente. Y de repente, bueno, pues, hice un grupo y yo era el que componía las canciones y me hizo muy feliz. Hice con 5 discos en muy poco tiempo, en apenas 3 años, 4 años, grabé 5 discos. Y bueno, pues tuve la oportunidad de cumplir mi sueño y bueno. ¿Y el grupo se llama? Aquí los viernes hay conciertos. Ya, no, mira, Antonio, una de las cosas que más me han sorprendido de mí mismo, de mi vida, es que yo dejé el grupo cuando se presentaba el último disco que grabamos, se llama El adiós salvaje, fijaros qué nombre tan premonitorio. Y en una sala pequeña, bueno, en Madrid, en una presentación para militantes del grupo, porque la verdad que nuestro grupo tenía muchos seguidores, pero eran militantes, ¿no? Se puso a llorar una niña, una chica en el escenario, mientras estaba tocando una de las canciones, ¿no? Y fue como decir, lo que tenía que hacer ya lo he hecho. Ya está. Me fui a la habitación, era un día en 3 semanas, mi niño acababa de nacer, y tenía 1 año, mi niño, y yo estaba a punto de terminar la tesis doctoral, y a mi compañero de cama le dije, mira Rafa, voy a dejar el grupo. Mira, el pobre se puso blanco. Y digo, sí. ¿Y por qué? Digo, porque esto era una muchacha que en fin. Con el tiempo he intentado aprender a salir bien de los sitios, pero he sido un auténtico desastre saliendo de los sitios. ¿Pero sabéis por qué? Porque una de las cosas que creo que más me definen como persona es vivir en estado fundacional. Entonces, en realidad, creo las cosas que creo que hacen falta y cuando ya funcionan me voy. ¿Sabes? Y siempre porque me gusta el crearlas, ¿no? El hacerlo artesanalmente. Cuando ya las cosas funcionan, pues me siento hasta incómodo, ¿sabes? Hay veces que dicen, la gasolina del cártel te lo paga ¿que me lo va a pagar? Pues si se me lo paga siempre. Me siento hasta incómodo, ¿no? Así que, bueno, pues nada, fue una época de mi vida muy chula. Y lo que te quería contar, Antonio, cuando he dicho lo de los viernes, es que cuando dejé el grupo, dejé de tocar la guitarra. Fíjate, la guardé y no la he vuelto a coger. Yo era un pésimo músico. Como instrumentista es peor. De hecho, cuando grababa los discos, la mayoría de las veces no grababa ni mi pista, de lo malo que era, ¿no? Pero sí es verdad que creo que no era malo componiendo. Yo era el que componía las melodías, que componía los arreglos y todo eso. Componiendo no era malo, pero como músico, no me invitéis, por favor, vaya a salir perdiendo. Habrá que esperar a que se ponga el jubilado en activo y ahí se recupera todas las cosas pendientes. Bueno,
el guión ya va destrozado, pero dos cosas. Yo creo que hoy en la política española, ya hemos hablado un poquito de política, pero impera Maquiavelo. El fin justifica los medios. Lo estamos viendo todos los días, en los telediarios, en las páginas de los periódicos. ¿Tienes esperanzas en el pacto ahora mismo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y el resto de partidos minoritarios con Esquerra, ahí un poquito con el as en la mano? Bueno, es una situación muy compleja. Yo creo que a nadie se le escapa la enorme complejidad de la aritmética electoral, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que no hay alternativa. Aquí la cuestión es que no hay alternativa. Si la luz tiene que provenir de la trinchera de la sombra, entonces casi que prefiero el exilio. Y entiendo que la solución al problema catalán solo puede provenir del diálogo. Y no puede haber otra solución que el diálogo. Cuando estaba en pleno estallido y estábamos bombardeados permanentemente por las noticias que provienen desde el centralismo, no lo olvidéis que hay dos visiones de la realidad. La que tú percibes permanentemente desde las cámaras de televisión de determinadas cadenas y otras lecturas complementarias a las que muchas veces no tenemos acceso, ¿no? Pues en ese momento, digo, porque mucha gente no lo sabrá, de las cosas que está contando Ezequiel, pues probablemente no sepáis que bueno, yo he sido un activista toda mi vida y eso hace que tampoco me dedique el tiempo que debería a escribir, a pesar de que he escrito muchísimo en prensa y que he hecho lo que he podido en los libros, pero necesito pausa para escribir. Bueno, pues en las múltiples causas que he defendido, como por ejemplo la iniciativa legislativa popular para que las elecciones andaluzas no se solaparan con las generales, recordáis que eso se hacía y nos hurtaron del debate andaluz. Bueno, pues eso ya no se puede hacer porque un grupo de gente se movió. Bueno, pues yo estaba ahí. O cuando promoví la candidatura de los descendientes de Moriscos, o sea, el primer príncipe de Asturias, de la Concordia, haciendo incluso una cadena humana entre la mezquita y la sinagoga que aplaudió el mismísimo Barack Obama y que hoy parecen dibujos animados, ¿no? Pues bien, una de las cosas que promoví hace escasamente 2 años fue una plataforma que se llama Andalucía por el Diálogo, con un manifiesto que suscribieron intelectuales de primer nivel: Alberto Rodríguez, Antonio de la Torre, Caballero Bonal, gente de ese perfil, el propio Ezequiel. Y fijaros, no nos concedieron una línea en ningún medio de comunicación. Lo digo para que sepáis cómo se capa una iniciativa, no importa quién la firme, porque la que venía armadísima de la intelectualidad andaluza y sin embargo, nada, cero. Es que nadie se enteró. Yo creo que no hay más opción que replantear el modelo de Estado. El modelo de Estado, cuando se creó en la transición, nació fallido y además Andalucía se encargó de que fuera un aborto. Desde entonces estamos viendo una pulsión permanente entre el centralismo y la descentralización. Nos han hecho creer que las competencias que tienen las distintas comunidades autónomas son una concesión, casi una regalía desde Madrid, cuando no es así. Me parece doloroso que no nos demos cuenta de que la mayoría de los estados que nos rodean son estados federales en sus diferentes formas, y eso es una normalidad democrática, y que aquí parece como un atentado contra la identidad sacrosanta del nacionalcatolicismo español. Y hay que tener mucho cuidado, porque si cruzamos esa frontera y al final acabamos asumiendo ese discurso, lo que estamos echando atrás es ni más ni menos que esta libertad y este modelo por el que lucharon nuestros padres, nuestros abuelos, y que lo vamos a enterrar antes de que verdaderamente se aquilate, ¿no? Entonces yo no veo alternativa. Creo que no hay más opción que el pacto, y un pacto, por definición, implica que unos ganan y otros pierden, y los otros ganan y también pierden. Entonces, en ese contexto, el peligro que yo atisbo, y lo digo con toda franqueza, no viene de Madrid y no viene de Cataluña, viene de la ausencia de Andalucía en el debate. Ese es el verdadero problema. Andalucía consiguió el mayor rango autonómico por sí misma. Lo hizo saliendo a la calle, escuchen bien, en 1977, es decir, un año antes de la Constitución. Es que no había Constitución. Pero el pueblo andaluz tuvo la intuición histórica de que algo pasaría y que Andalucía quería aspirar a ser como las que más. Y el pueblo salió a la calle y llenó no solamente las plazas de Andalucía, sino también las de Cataluña y la de Euskadi. Hoy ese sentimiento no existe y ese racionamiento tampoco. Las dos cosas, ni el razonamiento
ni la intuición. Esa es la gravedad, porque, fijaros, he dicho antes que he estado en tantas cosas, lo cuento como anécdota, pero me parece muy buena, porque estas cosas o la cuento ahora o no se cuentan. Voy a contar casi una primicia, que no he contado nunca. Cuando se empezó a redactar el segundo Estatuto de Autonomía andaluz, se creó una plataforma por Alejandro Rojas Marcos, Manuel Pimentel, Rafael Escuredo y Manuel Clavero Arévalo, que se llamaba Andaluces Levantados. Yo estaba en esa plataforma. Nos reunimos en el Hotel Inglaterra de Sevilla. Una reunión en la que había gente de muchísimo peso. Pensad que yo era joven y estaba Manolo Sanlúcar, Salvador Taura, todo aquello como que me venía muy grande, ¿no? Clavero. Y entonces, debatiendo qué hacer en ese marco de cambio de competencia, un desconocido, que era yo, propuso por qué no incluir en el preámbulo la palabra nación o nacionalidad como estaba en el Estatuto catalán o vasco y gallego. Y después me fui al baño. Y en el baño estaba Manuel Clavero. Entonces, pensad que estamos los dos, pues, orinando. Y le digo, hola, don Manuel. Y me dice, aquí llámame Manuel porque todos somos iguales. Tu idea es muy buena. Y se incluyó en el preámbulo la palabra realidad nacional tomada del Manifiesto de la Nacionalidad de Córdoba de 1919. Es decir, en aquel momento ya hubo gente que reaccionó y que pertenecían a los que se habían movilizado en 1977. Después yo me cambié porque creamos otra plataforma que se llama Andaluces por Andalucía, porque nos dimos cuenta que el Estatuto Andaluz iba a ser utilizado para ser el suelo de las más altas y de esa manera intentar equiparar a todas las comunidades del Estado. Fijaros si es verdad lo que estoy diciendo, que todo el problema catalán deviene de cómo se corta por el Tribunal Constitucional su estatuto que surgió en ese momento con la sentencia del Estatuto de 2010. Es decir, que tuvimos la intuición y acertamos. Y dijimos, oye, o hacemos un estatuto del mismo rango de Cataluña o nos van a utilizar nuestro estatuto para cegar a todo aquel que quiera ir más para arriba. Tan verdad es que hasta nos quitaron el Guadalquivir. El Guadalquivir, con el Estatuto de Autonomía en la mano, nace en Madrid. Y eso que estoy contando, que parece tan grave, aquí pasó desapercibido. Este pueblo, que luchó por la reforma agraria, que consiguió que la reforma agraria fuera constitucional en 1987, y que hace nada, el mismo Tribunal Constitucional, por razones justamente opuestas, declaró inconstitucional la ley de la función social de la vivienda. Y nos han recortado las competencias en la misma cara. Y este pueblo no ha reaccionado, sino que se ha convertido en el máximo exponente del españolismo derechizante más rancio y casposo de la península. Y ante eso, repito, no creo que haya más alternativa que, por supuesto, aceptar un posible pacto de gobierno de la izquierda, pero una reivindicación de la calle, porque temo, y creo que no me estoy equivocando, que en esta reconfiguración del Estado va a volver a intentarse privilegiar a Cataluña y a Euskadi. Y mientras todos los demás sí tienen soldados en el Congreso, nosotros no tenemos ninguno. Sopla, Antonio. Dos cuestiones breves y ya finalizamos y abrimos el debate. Se está celebrando mañana, culmina la COP25, la cumbre del clima en Madrid. Se ha tratado de demonizar a esta chica sueca, Greta Thunberg, desde diferentes medios de la derecha. El propio Aznar en su momento salió diciendo que esta niña tenía que estar estudiando por las mañanas en el colegio. Y la chica pues ha demostrado ser una persona desde el minuto uno inteligentísima, con un problema, es el Asperger que tiene sus limitaciones. La chica es listísima. Y yo creo que si hubiera millones de Gretas, esto se conseguía. Lo de meter en el carril a los dirigentes mundiales y a los empresarios de las multinacionales para que ya, anteayer, hace 10 años, hace 20, se tenían que haber puesto en marcha y no lo han hecho, pues se pongan, porque nosotros, como digo yo siempre por ahí, vamos a seguir tomando nuestra copita de vino, nuestro whisky, tranquilamente. Pero los nietos y nietas
con los que algunos de los que estáis aquí estamos jugando, esto cuando lleguemos a 2080, 2090, lo van a pasar mal, porque cada día aparecen más noticias amparadas por el mundo científico que dicen, bueno, pues que lo que hay es lo que hay y que si seguimos así, el planeta va a seguir a su bola. Pero lo que está en peligro aquí es la humanidad, la supervivencia de la humanidad en determinadas zonas del planeta. Sequías, falta de agua, tsunamis, huracanes devastadores, lo que estamos viendo. Yo no sé si hay telegráficamente sobre esto del cambio climático y luego el tema de mujer rápido y nos vamos al propio. Venga, haz un esfuerzo de síntesis sobre esto. Bueno, voy a ser políticamente incorrecto. Sí, porque indudablemente estamos ante una emergencia histórica, pero estas cumbres están cargadas de una hipocresía descomunal. ¿Y por qué están cargadas de una hipocresía descomunal? Porque esta generación, la nuestra, cuando me refiero a la nuestra, me refiero a la vuestra y la mía y la de mis hijos, es decir, los que estamos vivos hoy, nos hemos encargado de cargarnos el planeta. Hemos sido nosotros, esta generación. Y lo hemos hecho desde el primer mundismo. No hemos cargado el planeta para ser ricos. Y ahora que somos ricos, queremos ser verdes. Y queremos que todos sean verdes, también los pobres, a los que no le hemos permitido que con el desarrollismo alcancen el mismo rango que nosotros. Y esa hipocresía es inconcebible. Porque ahora vamos a utilizar de nuevo el resto del mundo como el basurero del primer mundo. Y por supuesto que hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo, desde ya. Pero yo creo que desde un acto de constricción y de entonar el mea culpa y decir clarísimamente que esto lo hemos causado nosotros. Y nosotros que somos los responsables, también tenemos que ser solidarios de quienes nos hemos aprovechado para alcanzar nuestro nivel de riqueza. Lo que no podemos ahora es ser insolidarios también con lo verde, porque esa es, digamos, una de las cuestiones de las que casi nadie habla. ¿Sí? Ahora Europa va a ser verde. Pues por supuesto, claro que sí. ¿Cómo no voy a querer que sea verde? Pero yo también quiero que sea Zambia, que sea Níger y que sea Chile. Lo que no puede ser es que en esta jugada van a ser los ricos los que tengan más capacidad para tener ese acceso a las tecnologías verdes. Y en ese contexto, lo digo porque me parece, de nuevo, que tener que poner a Andalucía sobre la mesa, perdónenme, pero que en la realidad es que en ese contexto Andalucía es la que tiene más que perder si no hace nada y la que tiene más que ganar si lo hace. Es la que tiene más que perder porque es la zona más proclive a la desertificación por cómo se están esquilmando sus acuíferos para mantener el nivel de producción y el nivel de exportación de determinados lugares, especialmente en Huelva, en Almería o en la Axarquía. Y sin embargo, somos los que más capacidad tenemos de generar energía verde con el aire y con el sol que nos sobra a expuerta. Y mientras, en lugar de reaccionar y reivindicar nuestra soberanía energética, como han hecho otros lugares, no estamos haciendo eso, sino que seguimos esperando a ver qué nos regalan desde otro lugar. Entonces, pues por supuesto que estamos ante una emergencia climática, por supuesto que tenemos que reaccionar, pero vamos a hacerlo también a nivel planetario y no seamos egoístas y lo hagamos desde el primer mundo, de nuevo aprovechando que hay un mundo que no la España vaciada, no la Andalucía vaciada, que también, si quieren, por otro día lo hablamos, ¿no? Sino este basurero que vamos a crear para que mientras en Berlín se pueda pasear respirando limpio, la gente siga respirando humo en el Cairo. Totalmente de acuerdo. Nos quedan 19 días para acabar este año y van 55 mujeres asesinadas por la violencia machista. Reflexión y concluimos. Pues que me sobran los calificativos para denigrar a quienes niegan esta realidad tan evidente. Esto es un terrorismo machista. Y quienes juegan y frivolizan con lo que está pasando merecen el peor de los castigos. ¿Y sabéis cuál es ese castigo? La indiferencia. Porque lo que quieren es que hablemos de ellos. Porque les da igual, no tienen escrúpulos, les da lo mismo. Ellos saben de sobra que lo que están diciendo es mentira, pero les da completamente igual, porque saben que su única meta es romper los consensos sociales que habíamos adquirido. Habíamos adquirido un consenso social por la defensa de la diversidad, habíamos conseguido un consenso por la defensa de los derechos de la mujer,
Estábamos trabajando, intentando romper los techos de cristal y haciéndolo, si me permitís, copiando la estrategia feminista, que es digna de elogio, porque bien podrían coger el victimismo y sin embargo han cogido la bandera de la reivindicación desde la alegría. Y eso es una lección que nos están dando a todos nosotros, porque claro, si nos olvidamos que somos una sociedad de cuidado, fijaros que en el corto que habéis visto antes, lo que hace ella es romper el velo para cuidar las manitas de la niña. Eso es feminismo. Porque si lo hiciera un hombre probablemente le daría completamente igual, el velo no se lo quita porque su identidad es más importante. Y tenemos que aprender esa lección del feminismo. ¿Cómo? Pues no cayendo en la trampa de lo que ellos quieren, que es que hablemos permanentemente de ellos. Por eso digo que me sobran los calificativos y sin embargo creo que la mejor reacción es construir una alternativa desde la alegría que los empequeñezca y los convierta en lo que verdaderamente son, unos miserables. Tienen que mirarse en el espejo como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero mientras lo veamos, jóvenes, millones de jóvenes se van a alistar a esa bandera porque yo lo estoy viendo en primera persona. Nuestro trabajo es colocarles un espejo para que todo el mundo vea la calaña a la que pertenece. ¿Conocéis? Rocío Márquez. Tenemos que decir El 4 de diciembre, cuando tomamos la calle, era un 4 de diciembre, cuando dijimos que verde y blanca era nuestra sangre. Andaluces levantados, desde el trigo hasta la mar, 4 de diciembre luchamos por nuestra gente, España y la humanidad. Días de guerra de fascistas en la acera rezando a su dictador. Tarde de espanto, Málaga entera llorando mataron a Caparrós. Ay, ay, ay. Y las cadenas, cayeron nuestras cadenas y vibraron las estrellas, suspiraron los abuelos, en el mundo entero matan y aunque no pudieran. Y las cadenas y el sudor de nuestra frente toca los terratenientes pa' que hicieran la pena. Rojos contra la pared, las infantes por los muros, a 143 y a 151, ¿cómo se puede olvidar? Y 20 años de libertad, y libre para siempre, qué bonita Navidad. Ay, ay. Aquel 4 de diciembre. Wow. Bueno, pues Antonio Manuel, dispuesto para... Estaréis un poco cansados, pero preguntas... Yo pregunta, no me permitís que normalmente en este Ateneo a los que vienen como tú a compartir su conocimiento, su sabiduría, su arte, le damos un pequeño detalle que se bajará a caballo. Pero te apuntamos en la lista y te voy a regalar una cosita que te va a gustar. En Puerto Rico
los republicanos españoles que se acogieron allí hicieron un monumento de agradecimiento a Puerto Rico por la acogida, y en una placa pone: con los pies en la patria casual o elegida y el corazón y la cabeza en el aire del mundo. Para ti, algunas preguntas y os animo luego a que, si queréis, pues os acerquéis. ¿Cómo están de precio los libros? Son gratis, de cobro de la firma. Esto yo nunca lo veo. Que vale la firma. El precio me queda puro que vergüenza. No, tiene que saber la gente la distancia. Me pone detrás ese 19 y este 16. Y 16. Bueno, 19 y 16 preguntas. Lo primero que lo dije yo al principio, pero ¿estáis de acuerdo todas y todos los que habéis asistido a esto, que estamos ante una cabeza brillante, ante un pensador muy inteligente y ante un intelectual de todo y do? Sí, sí. Bueno, pues como este nos hacen falta muchos y muchas en nuestra tierra. En nuestra tierra y en España y en la humanidad hacen falta muchos como estos. Porque es que cualquier palo que le tocas, le citas el taranto y te canta por taranto. Te vas a bulería y te canta por bulería. Y así, te vas a alegría y te canta por alegría. Y te vas a la tonal y también lo sabes hacer. Y me lo encuentro en la esquina, ahí en la puerta, que es amigo mío hace ya un montón de tiempo, y me dice: oye, ¿tu hija cómo funciona por ahí? Que es de las mías. Porque le hizo una letra que está por ahí, por el mundo funcionando. Es una alegría. Yo creo que ahora entrará un diálogo en empequeñecer la impresión grandiosa que tenemos. Vamos a la Pues, ¿sí? Lo dejamos aquí con un fuerte aplauso para Antonio Manuel. Yo quisiera dar las gracias a Ezequiel por todo el cariño que ha puesto. No sé, yo lo quiero como un hermano, pero él ha dedicado su tiempo a escribir todo eso, a pensar en mí, y yo no creo que me lo merezca. Es un vicioso, un vicioso.